Buenas noches. A continuación voy a hablar sobre uno de los principios generales de la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, numeral 4, en donde se especifica la prohibición del uso de la fuerza. Para poder hablar sobre este tema elegí una noticia que pasó el 6 de febrero del 2019, hoy. La siguiente noticia: Estados Unidos presiona a Maduro cortándole el flujo de dinero en efectivo por medio de las sanciones a PDVSA, Petróleo de Venezuela. Elegí esta noticia porque tiene una cadena de acciones que concluyó en esta que se dio hoy día. El 23 de enero del 2019, Juan Guaidó se posicionó presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, justificando esta acción por medio del artículo 350 de la Constitución de Venezuela, en donde se justifica el posicionamiento de un nuevo presidente interino siempre y cuando el que se encuentre posicionado en la actualidad esté incumpliendo con el mandato de proteger a su sociedad. Como hemos sabido en estos últimos años en donde Maduro ha sido presidente, la crisis venezolana ha crecido y todos los ciudadanos venezolanos han tenido que emigrar a otros países. Elegí este tema porque la intervención de Estados Unidos ha creado una tensión en el gobierno de Maduro, y también porque en las relaciones internacionales con otros países algunos han tenido que elegir dos bandos, entre Guaidó y entre Maduro. Hasta ahora varios países han reconocido el gobierno de Guaidó, como Ecuador, Chile, Perú, la Unión Británica, excepto dos potencias importantes que son China y Rusia. En medio de este tiempo en donde Guaidó se ha posicionado presidente, Estados Unidos le ha dado su total apoyo, pero ha mandado mensajes muy fuertes a Maduro diciéndole que podría intervenir por medio de la fuerza. Muchos países han reconocido a Venezuela. Esta disputa se ha vuelto un conflicto internacional. En el texto de Manuel Díaz de Velasco podemos observar la aclaración que nos hace sobre la prohibición de las fuerzas. Para poder entender el ejemplo, tenemos que hablar sobre el texto. El autor nos habla del inicio de la prohibición de la fuerza, de cómo nació y cómo está especificada en la Carta de las Naciones Unidas. Nos habla exactamente en el principio del siglo XIX, donde todavía existía la monarquía y las guerras eran aceptadas siempre y cuando sean justas. Al pasar del tiempo, la población, la sociedad, la política se dio cuenta de que tener guerras o conflictos dejaban destrucción a todos los estados, implicados o no implicados. Ahí nace la Carta de las Naciones Unidas, donde se especifica que no se puede utilizar el uso de las fuerzas armadas. En la actualidad no solo se especifica exactamente eso, sino que se interviene antes de poder tener un conflicto, como son las medidas coercitivas y como son en esas mismas medidas económicas o políticas que puedan discernir. Manuel Díaz de Velasco también nos especifica que existen excepciones donde las Naciones Unidas decidieron tomar por la fuerza, siempre y cuando un estado se encuentre en riesgo o en muchos casos responder al ataque. En este caso podemos observar cómo la política de Maduro internamente ha creado grupos armados y ha ido contra los derechos humanos y contra su propia constitución, no protegiendo a su población.
En este caso, Estados Unidos, si llegara a intervenir por medio de las fuerzas, ¿estaría cometiendo o no estaría cometiendo una infracción contra uno de los principios? Primeramente, volvamos al tema principal, que es la noticia. La noticia nos habla de que hoy Maduro no ha podido soltar su gobierno y su posición. Nos habla de que hoy Estados Unidos volvió a tomar una medida coercitiva para que él ceda un poco ante las peticiones de los demás países. Entonces, podemos reflejar el uso de las fuerzas en este ejemplo, pues desde mi perspectiva, con la unión de lo que quiere decir Manuel Díaz de Velasco, podemos ver cómo se está infringiendo la ley en Venezuela, cómo se está yendo contra los principios. Entonces, de igual manera, en ningún momento Estados Unidos podría tomar a Venezuela por la fuerza, porque estaría yendo contra los principios, respondiendo a la pregunta. Para tomar una de esas decisiones se necesita el Consejo de Seguridad, en las cuales se encuentran las 5 potencias más importantes. Es este mismo dilema la que no deja proceder de manera militar en Venezuela. Rusia y China pertenecen al Consejo de Seguridad como Estados Unidos. En tal caso, el Consejo de Seguridad se encuentra vetado de tomar alguna decisión, obligando a Estados Unidos o al gobierno de Trump, después de haber analizado un poco la noticia y analizado un poco el texto, hoy también Estados Unidos y Colombia han propuesto enviar ayuda humanitaria a Maduro, en el cual reaccionó cerrando las fronteras con camiones para no poder dejar entrar esta ayuda. Esta acción se puede tomar como un incentivo para que exista la activación de la fuerza, pues sí, pero realmente no se puede aplicar porque exactamente para eso nacieron los principios y para eso nace este principio de la prohibición de las fuerzas. El autor claramente nos expresa la necesidad de la política por el nuevo orden mundial, por proteger y tener paz y seguridad en todas las naciones. Y es esta misma razón la que no permite que los demás estados intervengan en la política interior de Venezuela, a pesar de que se estén cometiendo muchas infracciones. Y este es el motivo por el que